Un millonario viudo pasa un año entero llorando frente a la lápida de su esposa, que murió trágicamente. Pero el día de su cumpleaños, una niña de la calle afirma con convicción: «Señor, esa mujer estuvo aquí ayer». Conmocionado, sigue la pista que lo lleva a un barrio olvidado, donde secretos enterrados comienzan a emerger. Y lo que parecía solo delirio se transforma en una revelación capaz de cambiar para siempre su vida y su luto. La brisa matutina de Ciudad de México acariciaba el rostro de Javier Montero Aguilar mientras depositaba un ramo de orquídeas blancas sobre la lápida de mármol. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido, recorrían una vez más la inscripción que llevaba exactamente 365 días perforando su alma. Victoria Sánchez de Montero, 1985-2024. Amada esposa, alma incomparable. Un año, 365 días sin escuchar su risa, sin ver el destello esmeralda de aquellos ojos que lo habían cautivado en la gala benéfica donde se conocieron. Un año entero, visitando este lugar todos los días, sin excepción, conversando con una lápida fría como único consuelo. «Feliz cumpleaños, Vic», susurró Javier acariciando la fotografía enmarcada en la losa. «Hoy hubieras cumplido 40 años». El empresario inmobiliario más exitoso de México se desmoronaba ante la ausencia de la única persona que había conseguido traspasar los muros que protegían su corazón. Su imperio de rascacielos y desarrollos turísticos de lujo se extendía por todo el país, pero el hombre que controlaba millones parecía ahora un cascarón vacío, arrodillado sobre el césped perfectamente recortado del cementerio exclusivo de Lomas de Chapultepec. El accidente automovilístico había destrozado más que el vehículo en aquella carretera a Cuernavaca. Se había llevado consigo todos los sueños compartidos, todos los planes de futuro, la posibilidad de formar la familia que tanto habían deseado durante sus 5 años de matrimonio. «No puedo seguir sin ti, Vic», sollozó, apoyando la frente contra la piedra helada. «La casa está tan vacía, todo está tan vacío. Señor, esa mujer estuvo aquí ayer». La voz, aguda e infantil, sobresaltó a Javier. Giró la cabeza para encontrarse con una niña de unos 11 años, delgada y con el cabello negro recogido en una trenza despeinada. Vestía un uniforme escolar desgastado y sostenía unas flores silvestres en la mano. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de curiosidad y determinación. «¿Qué dijiste?», preguntó Javier incorporándose lentamente. «Que esa mujer», señaló la fotografía de Victoria, «estuvo aquí ayer. ¿Es su esposa?». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La pequeña debía estar confundida. O tal vez era una broma cruel de algún periodista que lo acosaba para conseguir una exclusiva sobre su vida tras la tragedia. Después de todo, los tabloides seguían fascinados con el empresario que había cancelado proyectos millonarios para sumirse en un luto interminable. «Niña, no sé quién te envió, pero esto no tiene gracia», respondió con voz severa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nadie me envió», contestó ella con firmeza. «Me llamo Esperanza. Vengo a dejar flores a mi mamá que está allá», señaló hacia una zona más modesta del cementerio. «Y ayer vi a esta señora aquí mismo, poniendo flores y llorando». «Es imposible», la voz de Javier se quebró. «Mi esposa, ella ya no está con nosotros. Tenía el pelo así». Esperanza hizo un gesto imitando una melena hasta los hombros. «Y ojos verdes muy bonitos, como esmeraldas. Me dio la mitad de su sándwich porque me vio mirándola mientras comía». Dijo que se llamaba Vic. El nombre golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Nadie llamaba Vic a Victoria, nadie excepto él. Era un apodo íntimo que utilizaba solo en sus momentos de mayor complicidad. «¿Estás segura?», preguntó, agarrando suavemente el hombro de la niña. «¿Completamente segura de que dijo llamarse Vic?». Esperanza asintió con convicción. «Sí, señor. Y hablamos un rato. Me contó que venía a dejar flores porque era un día especial. Dijo que extrañaba mucho a alguien, pero que no podía verlo aunque quisiera con toda su alma». Javier intentó respirar, pero el aire parecía haberse solidificado en sus pulmones. Era una locura,
Una coincidencia absurda, tenía que serlo. El cuerpo de Victoria había sido identificado tras el accidente. Él mismo había reconocido sus pertenencias, aunque los médicos le habían aconsejado no ver los restos debido al estado en que habían quedado. ¿Sabes dónde vive? Las palabras escaparon de su boca antes de poder contenerlas. La pequeña dudó un momento, como valorando si debía compartir esa información con un desconocido, por muy elegante que fuera. Su traje. Vive cerca de mi casa, en Iztapalapa. La he visto varias veces en el mercado con un niño. Esperanza hizo una pausa y añadió: si me da dinero para el autobús, puedo llevarlo. Javier sacó su cartera y extrajo varios billetes de alta denominación. Te daré mucho más que para el autobús. Mi chofer nos llevará a donde sea necesario. La razón le gritaba que estaba cometiendo una locura, que estaba siguiendo las fantasías de una niña que probablemente había inventado toda la historia. Pero algo más profundo, algo visceral, le impedía ignorar aquella información. El Vic era demasiado específico, y aquellos ojos verdes como esmeraldas, tan poco comunes en México. Mientras caminaban hacia el Bentley negro estacionado en la entrada del cementerio, Javier miró una última vez la lápida de mármol. Por primera vez en un año, sintió algo diferente al dolor. Una chispa diminuta de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Fernando», ordenó a su chofer, «vamos a seguir las indicaciones de la señorita Esperanza». Nos dirigimos a Iztapalapa. El trayecto desde las lujosas lomas de Chapultepec hasta uno de los barrios más populares de la ciudad fue como atravesar dimensiones paralelas de la misma metrópoli. Los edificios resplandecientes y las mansiones amuralladas dieron paso gradualmente a construcciones más modestas, calles bulliciosas y mercados improvisados. El contraste era el pan de cada día en la Ciudad de México, pero Javier apenas había salido de su burbuja privilegiada en el último año. «Es ahí», señaló Esperanza, cuando llegaron a una unidad habitacional de edificios de 5 pisos, pintados de un naranja desvaído. En el edificio C, tercer piso, apartamento 302. Javier descendió del vehículo con las piernas temblorosas. A cada paso que daba hacia el edificio, su corazón latía con más fuerza. Era absurdo, irracional, una locura alimentada por el dolor y la negación. Victoria no podía estar viva. Era científicamente imposible, legalmente imposible. Y sin embargo, subió las escaleras detrás de Esperanza, quien brincaba con la energía propia de su edad. El edificio era modesto pero limpio, con ropa tendida en algunos balcones y el eco lejano de televisores y conversaciones familiares. «Es aquí», dijo la niña al llegar al apartamento 302. Javier se quedó paralizado frente a la puerta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar su presencia? ¿Y qué haría si, como era lo más probable, habría una desconocida que nada tenía que ver con Victoria? «¿No va a tocar?», preguntó Esperanza con impaciencia. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Una mujer salía con una bolsa de compras distraída buscando algo en su bolso. Al levantar la vista, el mundo entero se detuvo. Ojos verdes como esmeraldas se encontraron con los suyos. El bolso cayó al suelo. Los labios que había besado 1000 veces pronunciaron su nombre en un susurro incrédulo. «¿Javier?». El tiempo se congeló en aquel pasillo del tercer piso. Victoria, su Victoria, estaba frente a él. El cabello más corto, teñido de un castaño más oscuro que su rubio natural, el rostro sin maquillaje y más delgado, pero indudablemente ella. Aquellos ojos verdes que lo habían enamorado en la primera mirada, ahora abiertos con una mezcla de terror y sorpresa. «No puede ser», murmuró Javier extendiendo una mano temblorosa hacia el rostro de Victoria, temiendo que fuera una alucinación que se desvanecería al tocarla. Tú estabas». Victoria retrocedió instintivamente, chocando contra el marco de la puerta. Sus ojos se movieron rápidamente de Javier a Esperanza, comprendiendo de inmediato lo sucedido. «Esperanza», dijo con voz quebrada, «¿tú lo trajiste aquí?». La niña asintió, confundida por la tensión que flotaba en el aire.
Le dije que te vi ayer en el cementerio. Él estaba muy triste. Mamá, se acabó la leche para los cereales. La voz infantil desde el interior del apartamento provocó que Victoria se tensara aún más. Por primera vez Javier apartó la mirada de su esposa para intentar ver dentro del apartamento. ¿Quién es ese niño?, preguntó en un susurro ronco. Victoria cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «Entra», dijo simplemente, recogiendo su bolso del suelo. «Tú también, Esperanza. Esto no debería ocurrir en un pasillo». El pequeño apartamento era luminoso y estaba decorado con sencillez pero buen gusto. Nada que ver con la mansión de Lomas de Chapultepec, donde habían vivido juntos, pero sorprendentemente acogedor. En la mesa del comedor, un niño de unos 9 años desayunaba cereales. Al ver a los visitantes, especialmente al hombre elegante que miraba todo con desconcierto, dejó la cuchara suspendida a medio camino entre el tazón y su boca. «Mateo», dijo Victoria con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos, «este es el señor Javier Montero, un viejo amigo, y ya conoces a Esperanza, del edificio de enfrente». El niño lo saludó educadamente, pero sin apartar los ojos de Javier. Había algo en su mirada, una inteligencia aguda, que sugería que percibía mucho más de lo que los adultos creían. «Mateo, ¿podrías ir a tu habitación con...» «Esperanza, un momento. Tengo que hablar con el señor Montero de algo importante». «¿Es por lo del hombre malo que te busca?», preguntó el niño con una franqueza que hizo que Victoria palideciera. «No, cariño. Es complicado. Por favor, ve a tu cuarto. Después te explico todo». Una vez los niños desaparecieron por el pasillo, el silencio cayó como una losa entre los adultos. Javier se dejó caer en una silla, incapaz de sostenerse en pie por más tiempo. «Estás viva», murmuró, como si necesitara decirlo en voz alta para hacerlo real. «Todo este tiempo estabas viva». Victoria permaneció de pie, apoyada contra la encimera de la pequeña cocina, como si necesitara mantener distancia física. «Lo siento, Javier. Siento todo el dolor que te he causado». «¿Lo sientes?». La incredulidad dio paso a una rabia que brotaba desde lo más profundo. «Un año entero, Victoria. Un año visitando una tumba vacía, hablándole a una lápida, muriendo cada día un poco más mientras tú estabas aquí, viva, con un hijo del que nunca me hablaste». Victoria dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No intentó secárselas ni ocultarlas. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Era la única salida que encontré para proteger a Mateo. ¿Protegerlo de qué? ¿De mí? La voz de Javier se elevó peligrosamente. ¿Acaso te amenacé alguna vez? ¿Te di algún motivo para pensar que te haría daño? No de ti, respondió ella negando con la cabeza. De Rafael, de su padre. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas de nueva confusión. ¿Rafael? ¿Quién demonios es Rafael? Victoria se acercó lentamente a la mesa y tomó asiento frente a Javier. Sus manos se encontraron sobre la superficie de madera, pero no se tocaron, separadas por centímetros que parecían kilómetros. Rafael Ordóñez, mi expareja, el padre de Mateo, hizo una pausa para tomar aire. Un hombre que juró destruir todo lo que yo amara si intentaba alejarme de él. La historia comenzó a fluir como un río desbordado. Victoria y Rafael habían estado juntos 3 años antes de que ella lo dejara, aterrorizada por sus celos enfermizos y su comportamiento controlador. Estaba embarazada cuando escapó, pero él nunca lo supo. Se trasladó a Ciudad de México desde Veracruz para comenzar una nueva vida con su bebé, trabajando como diseñadora gráfica independiente. Cuando conoció a Javier en aquella gala benéfica donde ella presentaba sus diseños, supo que era el hombre de su vida, pero cayó sobre Mateo. Lo mantenía en una escuela privada en otra zona de la ciudad, visitándolo a diario, pero manteniendo ambas vidas separadas. «Te escuché una noche, en casa de tus padres», continuó Victoria con voz temblorosa. «Tu madre mencionó que era una lástima que no tuviéramos hijos aún,
Y tú respondiste que nunca criarías a un hijo que no fuera tuyo biológicamente, que los Montero solo criaban a su propia sangre. Javier se cubrió el rostro con las manos. Recordaba vagamente aquella conversación. Había sido una respuesta automática, defensiva ante la insistencia de su madre por tener nietos. Una frase estúpida dicha sin pensar, que aparentemente había sellado su destino. Era mentira, murmuró. Una estupidez para que mi madre dejara de presionarme. No lo decía en serio. Pero yo no lo sabía, respondió Victoria. Y entonces, cuando Rafael apareció, ¿cómo te encontró? Casualidad. Me vio en la portada de una revista, como la esposa del magnate inmobiliario. Comenzó a seguirme y descubrió a Mateo. Amenazó con contártelo todo, con llevárselo, con hacerle daño si no le daba dinero. Mucho dinero. Javier apretó los puños sobre la mesa. ¿Por qué no me lo contaste? Podríamos haberlo enfrentado juntos. Porque te amaba demasiado para ponerte en esa posición. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Y porque tenía miedo de tu reacción al descubrir que te había mentido durante 5 años. Rafael no solo me amenazaba a mí o a Mateo, también a ti. Así que decidiste fingir tu... Javier no pudo completar la frase. ¿Cómo lo hiciste? Hubo un cuerpo, una identificación oficial. Victoria bajó la mirada. Tengo una amiga médica en el hospital donde llevaron a las víctimas del accidente. Una paciente terminal sin familia había fallecido esa noche. Aprovechamos la confusión del múltiple choque. Intercambiamos identificaciones. Ella me ayudó a desaparecer. Y el año que ha pasado, la voz de Javier era ahora un murmullo ronco. Sobreviviendo con mis ahorros, diseñando bajo un nombre falso, cuidando de Mateo, aterrorizada cada día de que Rafael nos encontrara o de que descubrieras la verdad. Hizo una pausa y añadió, y visitándote en secreto desde lejos. He ido a varias de tus presentaciones de proyectos, sentada en las últimas filas. Te he visto entrar y salir de casa muchas veces, escondida en un coche alquilado. Y sí, ayer fui al cementerio, a pedir perdón a esa mujer desconocida por usar su identidad y a llorar por todo lo que había perdido al perderte a ti. Javier se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. La vista daba a un patio interior donde varios niños jugaban ajenos al drama que se desarrollaba pisos arriba. El millonario sintió que su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. La rabia, el alivio, la traición y el amor luchaban dentro de él como gladiadores en una arena. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente sin volverse. Victoria se acercó lentamente, deteniéndose a un paso de distancia. No lo sé. Nunca planeé que me encontraras, pero ya que ha sucedido, tendremos que decidirlo. ¿Está ese hombre, Rafael, todavía acosándote? No lo he visto en meses, pero sé que no ha renunciado. Ha estado preguntando por mí en mi antiguo círculo de amistades en Veracruz. Javier se giró para mirarla. Sus ojos recorrieron cada centímetro de su rostro, como redescubriendo un territorio que creía perdido para siempre. No puedo perdonarte así de fácil, dijo con dureza. Me robaste un año de mi vida. Me condenaste a un infierno de dolor innecesario. Lo sé, respondió ella aceptando el golpe. Pero tampoco puedo perderte de nuevo, continuó él con la voz quebrándose. No ahora que sé que estás viva. Antes de que Victoria pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió violentamente. Un hombre corpulento de unos 40 años apareció en el umbral, con el rostro congestionado y los ojos inyectados en sangre. El olor a alcohol impregnó la habitación de inmediato. Victoria, rugió el recién llegado. Sabía que te encontraría tarde o temprano. El terror que inundó los ojos de Victoria le dijo a Javier todo lo que necesitaba saber. Rafael Ordóñez acababa de entrar en escena y nada volvería a ser igual. El tiempo pareció detenerse en aquel pequeño apartamento. Victoria instintivamente dio un paso atrás, colocándose entre Rafael y el pasillo que conducía a la habitación donde se encontraban los niños. Javier, por su parte, se irguió cuán alto era, enfrentando al intruso con una mirada glacial que contrastaba con la furia ardiente que sentía crecer en su interior.
¿Quién es este tipo?, preguntó Rafael, arrastrando las palabras por el alcohol. Sus ojos inyectados en sangre se movieron de Victoria a Javier, deteniéndose en el traje, italiano hecho a medida que gritaba dinero a kilómetros. ¿Ya encontraste un nuevo rico para que te mantenga? Salga de mi casa inmediatamente, ordenó Victoria con una firmeza que sorprendió a Javier. Esta no era la mujer temblorosa de hace unos minutos. Había algo feroz, maternal, en su postura. Rafael soltó una carcajada que reverberó en las paredes del modesto apartamento. ¿Tu casa? Esta posilga no es digna de ti, Victoria. Estabas acostumbrada a mansiones y sirvientes, ¿no? Se volvió hacia Javier con una sonrisa torcida. ¿Sabes con quién estás tratando, amigo? Esta mujer es una mentirosa profesional, una ya actriz excepcional. Soy Javier Montero Aguilar, respondió con una calma gélida, el esposo de Victoria. El rostro de Rafael pasó del desprecio burlón a la sorpresa y luego a una sombra de temor que intentó disimular con otra risa forzada. ¿El marido muerto? Vaya, Victoria, realmente has superado tus límites esta vez. Resucitar al difunto, impresionante incluso para ti. El único que debería estar preocupado por su bienestar eres tú, replicó Javier, avanzando un paso hacia Rafael. Estás entrando sin permiso en una propiedad privada, acosando a mi esposa y, por lo que entiendo, has estado extorsionándola. Rafael levantó las manos en un gesto burlón de rendición. Tranquilo, millonario. Solo vine a hablar con la madre de Mintosta, mi hijo. Tengo mis derechos. Derechos que perdiste hace mucho tiempo. Intervino Victoria con la voz temblando pero firme. Sal ahora mismo, o llamaré a la policía. La mención de las autoridades pareció tener efecto en Rafael, quien entrecerró los ojos evaluando la situación. Finalmente dio un paso atrás hacia la puerta. Esto no ha terminado, Victoria. Tenemos mucho de qué hablar, especialmente ahora que tu marido ha vuelto de entre los muertos. Lanzó una última mirada cargada de veneno hacia Javier. Disfruta de tu feliz reunión familiar. Volveré cuando estés más receptiva. Cuando la puerta se cerró tras él, Victoria se desplomó en la silla más cercana, temblando incontrolablemente. Javier se acercó, dudando un instante antes de arrodillarse frente a ella y tomar sus manos entre las suyas. ¿Estás bien? Victoria negó con la cabeza, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Va a volver, susurró finalmente. Siempre vuelve. En ese momento, un movimiento en el pasillo atrajo su atención. Mateo y Esperanza observaban la escena con los ojos muy abiertos por el miedo. El niño fue el primero en hablar. ¿Era él, mamá, el hombre malo? Victoria se secó rápidamente las lágrimas y extendió los brazos hacia su hijo, quien corrió a refugiarse en ellos. Sí, cariño, pero ya se fue. Todo está bien ahora. Javier observó el intercambio con una mezcla de emociones contradictorias. El niño era indudablemente el hijo de Victoria. Tenía sus mismos ojos, aunque de un tono marrón en lugar de verde, y su nariz pequeña y respingona. Pero había algo en su postura, en la forma protectora en que abrazaba a su madre, que le recordó a sí mismo cuando era pequeño. Mateo, dijo Victoria suavemente, quiero presentarte a alguien muy importante. Este es Javier, mi esposo. Los ojos del niño se abrieron aún más. ¿El que aparece en las fotos que guardas en tu caja especial? Victoria asintió con una sonrisa triste. Sí, ese mismo. Mateo estudió a Javier con intensidad, como si intentara resolver un complejo rompecabezas. Mamá dijo que no podíamos verte porque era peligroso, que un hombre malo podría hacernos daño si sabía que estábamos conectados contigo. Las palabras del niño golpearon a Javier como un puño en el estómago. La verdad de la situación, vista a través de los ojos inocentes de un niño, parecía aún más cruel y desgarradora. Esperanza, intervino Victoria, deberías volver a casa. Tu abuela estará preocupada. La niña asintió, pero se detuvo en la puerta. ¿Estará bien, señora Victoria? Ese hombre daba miedo. Estaremos bien, respondió Javier antes de que Victoria pudiera hacerlo.
Me aseguraré de ello. Cuando Esperanza se marchó, el apartamento quedó sumido en un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Mateo miraba alternativamente a su madre y a Javier, intentando comprender la compleja situación adulta que se desarrollaba ante sus ojos. «Mateo», dijo Victoria finalmente, «¿por qué no vas a tu habitación un rato mientras Javier y yo hablamos?» «¿Van a discutir?», preguntó el niño con preocupación. «No», respondió Javier sorprendiéndose a sí mismo. «No vamos a discutir, solo necesitamos hablar de cosas de adultos, cosas aburridas». Una vez que Mateo desapareció en su habitación, Victoria y Javier se sentaron en el pequeño sofá de la sala. La tensión entre ellos era palpable, pero también lo era la conexión que ni un año de separación había logrado romper. «Necesito entender», comenzó Javier, «toda la historia, desde el principio». Victoria asintió, inspirando profundamente para reunir fuerzas. Su mente viajó 8 años atrás, a aquellos días en Veracruz cuando conoció a Rafael Ordóñez. Era joven y ambiciosa, comenzó, con la mirada perdida en recuerdos dolorosos. Acababa de graduarme en diseño gráfico y conseguí mi primer trabajo importante en una agencia de publicidad en Veracruz. Rafael era el director creativo, brillante y carismático. Todos lo admiraban, especialmente yo. El romance había sido intenso y rápido. Rafael, 12 años mayor que ella, la deslumbró con su experiencia y aparente sofisticación. Solo después de mudarse juntos, Victoria comenzó a ver las grietas en su fachada encantadora, los celos irracionales, el control obsesivo sobre su tiempo, su ropa, sus amistades, las humillaciones públicas seguidas de disculpas dramáticas y promesas de cambio. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que irme. No podía traer un hijo a ese ambiente tóxico. Una noche, mientras él estaba en un viaje de negocios, empaqué lo esencial y tomé un autobús a Ciudad de México. Victoria relató cómo había sobrevivido los primeros meses en la capital, trabajando desde un pequeño departamento, construyendo una cartera de clientes como diseñadora freelance mientras su vientre crecía. El nacimiento de Mateo había sido el momento más feliz y aterrador de su vida. Sola en una ciudad enorme, con un recién nacido que dependía completamente de ella. Contraté a una niñera, una señora mayor que vivía en el mismo edificio. Eso me permitió seguir trabajando y construir mi carrera poco a poco. Cuando Mateo tenía 3 años, recibí la invitación para presentar mis diseños en aquella gala benéfica donde nos conocimos. La noche que conoció a Javier Montero Aguilar, el soltero más codiciado de México, el magnate inmobiliario que aparecía en todas las revistas de negocios, Victoria nunca imaginó que él se fijaría en ella. Pero algo sucedió cuando sus miradas se cruzaron, una conexión instantánea, profunda, que trascendía la atracción física. «No planeaba ocultarte a Mateo para siempre», continuó, con la voz quebrándose. «Al principio, solo quería conocerte, mejor antes de complicar las cosas. Luego, cuanto más te enamorabas de mí, más miedo tenía de perderte si descubrías que te había mentido». El comentario casual de Javier sobre no criar hijos ajenos había sido la gota que derramó el vaso. Victoria decidió mantener sus 2 vidas separadas, la esposa perfecta del millonario en Lomas de Chapultepec y la madre devota que visitaba a su hijo en secreto, mantenido en un internado exclusivo pagado con sus propios ingresos como diseñadora. «Era insostenible», admitió. «Vivía con una ansiedad constante, temiendo que descubrieras la verdad, dividida entre el amor por mi hijo y mi amor por ti. Planeaba decírtelo todo, buscar un momento adecuado. Pero entonces lo impensable ocurrió. Rafael la encontró. Una revista de sociedad, una foto de ella del brazo de Javier en una gala, y su pasado la alcanzó como una bala. Comenzó a seguirme. Descubrió mis visitas a Mateo. Me interceptó un día a la salida del colegio y me dijo que sabía todo sobre mi nueva vida, mi matrimonio millonario, mi doble identidad. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas al recordar ese momento. Me dio un ultimátum. O le pagaba una suma mensual exorbitante, o te contaría toda la verdad
y lucharía por la custodia de Mateo. El terror había sido paralizante. Victoria conocía demasiado bien a Rafael para saber que no era un farol. Su obsesión por controlarla no había disminuido con los años, y ahora, además, veía la oportunidad de extorsionar a una mujer con acceso a una fortuna. Me amenazó con que si te contaba sobre sus chantajes, se aseguraría de que algo terrible te sucediera. Conocía a gente peligrosa, decía, y le creí. Le había visto hacer cosas, manipular situaciones, arruinar vidas de personas que se cruzaban en su camino. La idea de fingir su desaparición había surgido de la desesperación. Un plan radical, para cortar todos los vínculos, desaparecer del radar de Rafael y proteger tanto a Mateo como a Javier. Su amiga Elena, médica en el hospital, había sido su cómplice reticente. El accidente múltiple en la carretera a Cuernavaca fue la oportunidad que necesitaba. Una paciente terminal sin familia había fallecido esa noche. Elena manipuló registros, intercambió identificaciones en la confusión y Victoria Montero oficialmente dejó de existir. Javier escuchó toda la historia en silencio, procesando cada palabra, cada justificación, cada decisión desesperada que había llevado a este momento. ¿Por qué no confiaste en mí?, preguntó finalmente con la voz cargada de dolor. ¿Por qué no me diste la oportunidad de demostrarte que podía amarte a ti y a tu hijo, que podía protegerlos a ambos? Victoria lo miró con ojos suplicantes. Porque te amaba demasiado para ponerte en peligro, y porque tenía demasiado miedo de perderlo todo, a ti y a Mateo, la vida que habíamos construido. Antes de que Javier pudiera responder, un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Victoria se tensó visiblemente. ¿Crees que ha vuelto?, susurró aterrorizada. Javier se levantó irguiéndose en toda su estatura. Si es él, esta vez no se irá tan fácilmente. Al abrir la puerta, sin embargo, no encontró a Rafael sino a Esperanza, acompañada de una anciana de aspecto frágil, pero mirada penetrante. «Señor», dijo la niña con urgencia, «mi abuela dice que vio al hombre malo hablando por teléfono en la esquina. Decía algo sobre volver con amigos». La anciana asintió gravemente. «No me gusta ese tipo. Tiene mala pinta y peores intenciones. Si es quien creo que es, no deberían quedarse aquí». Victoria apareció junto a Javier, palideciendo al escuchar las palabras de doña Dolores, la abuela de Esperanza. «Tiene razón», dijo con voz temblorosa. «No podemos quedarnos aquí. Rafael volverá y esta vez no vendrá solo». Javier tomó una decisión instantánea. «Recojan lo imprescindible. Nos vamos ahora mismo». «¿A dónde?», preguntó Victoria con los ojos muy abiertos. «A casa», respondió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su resolución. «A nuestra casa». El Bentley avanzaba por las calles de la Ciudad de México como una nave espacial atravesando galaxias diferentes, desde las calles bulliciosas y coloridas de Iztapalapa hasta las avenidas arboladas y mansiones amuralladas de Lomas de Chapultepec. El contraste era tan marcado que parecían mundos distintos, separados por apenas kilómetros de asfalto. En el asiento trasero, un silencio tenso envolvía a los pasajeros. Victoria miraba por la ventana con expresión indescifrable, mientras Mateo observaba con asombro creciente cómo el paisaje urbano se transformaba. Javier, sentado al otro lado del niño, mantenía la vista fija al frente, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Doña Dolores y Esperanza habían insistido en quedarse en su propio apartamento, a pesar de la invitación de Javier. «Tengo mis medicinas y mis cosas aquí», había dicho la anciana con dignidad, «pero gracias por preocuparse, señor Montero». Sin embargo, Javier había dejado instrucciones a Fernando, su chofer de confianza, para que apostara seguridad discreta alrededor del edificio. Si Rafael Ordóñez decidía desquitar su frustración con ellas, se llevaría una sorpresa. Cuando el vehículo finalmente cruzó las puertas de la mansión Montero, Mateo no pudo contener una exclamación de asombro. «Mamá, es como un castillo». La residencia, una impresionante construcción de estilo contemporáneo con influencias coloniales, se alzaba majestuosa al final de un camino bordeado de jacarandas.
Sus paredes blancas resplandecían bajo el sol de la tarde, y las enormes ventanas reflejaban el cielo como espejos. «Es hermosa», murmuró Mateo, pegando la nariz al cristal del coche. Victoria cerró los ojos un instante. «Sí, lo es», respondió con voz queda. Para ella la mansión representaba mucho más que lujo. Era el hogar que había compartido con 1900 Javier, el escenario de 5 años de felicidad conyugal construida sobre la arena de sus secretos. El personal de la casa ya había sido alertado por Javier durante el trayecto. Cuando el trío entró en el vestíbulo de mármol, fueron recibidos por Carmela, el ama de llaves que había servido a la familia Montero por 3 décadas. La mujer, normalmente imperturbable, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas al ver a Victoria. «Señora», susurró llevándose una mano al pecho. «Es un milagro». Victoria avanzó hacia ella y la abrazó con fuerza. «Carmela, te he extrañado tanto». «Todos la hemos extrañado», respondió la mujer, recuperando rápidamente su compostura profesional. Sus ojos se posaron en Mateo, quien observaba el intercambio con curiosidad. «¿Y este jovencito?» «Mi hijo, Mateo», respondió Victoria, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño. «Mateo, ella es Carmela, la persona que mantiene esta casa funcionando a la perfección». Carmela se inclinó ligeramente, estudiando al niño con interés. «Un placer conocerte, Mateo. Bienvenido a Casa Montero». Javier, que había observado la escena en silencio, intervino finalmente. «Carmela, por favor, prepara la habitación azul para Mateo. Y asegúrate de que la suite principal esté lista». Victoria lo miró con sorpresa, pero Javier evitó sus ojos. Sin más palabras, se dirigió a su despacho, necesitando un momento a solas para procesar todo lo ocurrido en las últimas horas. El despacho, un espacio elegante con estanterías de caoba y ventanales que daban al jardín, había sido su refugio durante el último año. Aquí había pasado innumerables noches trabajando hasta el agotamiento, buscando en el éxito empresarial un escape al dolor de la pérdida. Ahora, se sirvió un whisky y contempló el líquido ámbar como si pudiera encontrar respuestas en sus profundidades. Su esposa estaba viva, la mujer por cuya ausencia había llorado hasta quedarse sin lágrimas, por quien había rechazado vivir, estaba bajo su mismo techo nuevamente. Pero no era la misma Victoria que recordaba. Esta Victoria venía con un pasado oculto, con un hijo del que nunca había hablado, con una historia de engaños que, aunque justificados por el miedo, seguían siendo mentiras. Y sin embargo, al verla abrazando a Carmela, al observar la forma protectora en que colocaba su mano sobre el hombro de Mateo, Javier había sentido una oleada de amor tan intensa que lo había dejado sin aliento. A pesar de todo, seguía siendo su Vic. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo, esperando ver a Carmela con alguna consulta doméstica. Pero fue Victoria quien entró, cerrando suavemente la puerta tras ella. Llevaba la misma ropa sencilla con la que la había encontrado esa mañana en Iztapalapa, y parecía fuera de lugar en medio del opulento despacho. Y sin embargo, Javier pensó que nunca la había visto tan hermosa como en ese momento. Vulnerable, pero decidida. «Mateo está explorando la casa con Carmela», dijo Victoria como si necesitara justificar su presencia allí. «Está fascinado con la piscina». Javier asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo no dicho, de un año de ausencia, de secretos y mentiras por fin expuestos. «No sé por dónde empezar», admitió finalmente Victoria, retorciendo nerviosamente el borde de su blusa. «Yo tampoco», confesó Javier, dejando el vaso sobre el escritorio. «Parte de mí quiere abrazarte y no soltarte nunca. Otra parte quiere gritarte hasta quedarme sin voz». Victoria asintió aceptando la dualidad de sus sentimientos. «Lo entiendo y lo merezco». «¿Por qué aquí?», preguntó abruptamente Javier. «¿Por qué nos has traído a tu casa después de todo?» «Porque es el lugar más seguro que conozco», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. «Y porque, a pesar de todo, sigue siendo tu hogar, nuestro hogar». Las lágrimas asomaron a los ojos de Victoria.
No pensé que volverías a considerarlo mi hogar, después de lo que hice. Javier se acercó lentamente a ella, hasta que apenas los separaban unos centímetros. Podía oler su perfume, el mismo que siempre había usado, una mezcla de jazmín y vainilla que lo transportaba a tiempos más felices. «Estoy furioso contigo», dijo con voz baja y controlada. «Tan furioso que a veces no puedo respirar cuando pienso en el año que perdimos, en el dolor innecesario, en las mentiras». Victoria bajó la mirada, pero Javier tomó suavemente su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Pero también estoy tan aliviado de que estés viva que nada más parece importar», continuó, con la voz quebrada por la emoción. «Te lloré todos los días, Vic. Hablaba con tu fotografía cada noche antes de dormir. Visité tu tumba vacía durante 365 días consecutivos, sin faltar ni uno solo, incluso bajo la lluvia más intensa o en mis peores momentos de salud. Creo que una parte de mí se negaba a aceptar que te había sido para siempre». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Victoria ahora. «Lo siento tanto, Javier. Si hubiera habido otra manera». «Siempre hay otra manera», la interrumpió él con firmeza. «Podrías haber confiado en mí. Podrías haberme dado la oportunidad de demostrarte que ese comentario estúpido sobre no criar hijos ajenos no significaba nada comparado con mi amor por ti». «Tenía tanto miedo», confesó ella. «Miedo de perderte, miedo de Rafael, miedo de que mi mentira inicial fuera demasiado grande para ser perdonada». «¿Y ahora?», preguntó Javier, apartándose ligeramente. «¿Sigues teniendo miedo?». Victoria reflexionó un momento antes de responder. «Sí», admitió finalmente, «pero ya no de lo mismo. Ahora tengo miedo de que sea demasiado tarde para nosotros, de que el daño que he causado sea irreparable». Javier caminó hacia la ventana, contemplando el jardín donde tantas veces habían compartido desayunos perezosos de domingo, donde había planeado construir un área de juegos para los hijos que esperaban tener algún día. Hijos que, irónicamente, ya existían en forma de un niño de 9 años que ahora exploraba la mansión. «No sé si podremos recuperar lo que teníamos», dijo finalmente. «Esa confianza ciega, esa certeza de conocernos por completo, eso se ha perdido». Victoria asintió, aceptando sus palabras como un golpe merecido. «Pero tal vez», continuó Javier, volviéndose para mirarla, «tal vez podamos construir algo nuevo, algo basado en la verdad esta vez, toda la verdad». Un rayo de esperanza iluminó los ojos esmeralda de Victoria. «¿Crees que es posible, después de todo lo que ha pasado?». Javier no respondió inmediatamente. En lugar de ello, abrió uno de los cajones de su escritorio y extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «Compré esto para tu cumpleaños», dijo, abriéndola para revelar un collar de esmeraldas que resplandecían con un fuego verde intenso. «Iba a dejarlo en tu tumba hoy». Victoria contuvo la respiración ante la belleza de la joya. Las esmeraldas, del mismo tono exacto que sus ojos, estaban engarzadas en oro blanco, formando un diseño delicado pero impactante. «Es precioso», susurró. «Lo mandé a hacer especialmente para ti», explicó Javier. «Cada piedra fue seleccionada personalmente. Quería que tuvieras algo que te recordara que, para mí, tus ojos siempre fueron la luz que guiaba mi camino en la oscuridad». Con movimientos deliberados, Javier extrajo el collar de su estuche y se acercó a Victoria. «Date la vuelta», pidió suavemente. Ella obedeció, levantando su cabello para facilitar la tarea. Javier colocó el collar alrededor de su cuello, sus dedos rozando levemente la piel delicada de su nuca al abrochar el cierre. Victoria se estremeció ante el contacto. «Ahí», dijo él, girándola suavemente para contemplar su obra, «donde siempre debió estar». Victoria se llevó una mano al collar, acariciando las piedras con reverencia. «No sé si lo merezco», murmuró. «Probablemente no», concordó Javier con una sombra de sonrisa asomando a sus labios. «Pero nunca fue cuestión de merecer, Vic. Siempre fue cuestión de amar». Antes de que Victoria pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe y Mateo entró corriendo, con los ojos brillantes de excitación. «Mamá, tienen una piscina tan grande como un lago.
Y Carmela dice que puedo nadar cuando quiera. Se detuvo abruptamente al notar la intensidad del momento que había interrumpido. Sus ojos se posaron en el collar que adornaba, el cuello de su madre. «Wow, es del mismo color que tus ojos». Victoria sonrió, agradecida por la interrupción que aliviaba la tensión emocional. «Sí, es un regalo muy especial». Mateo se volvió hacia Javier, estudiándolo con esa mirada, penetrante que parecía traspasar las capas de adulto sofisticado hasta llegar al núcleo del hombre. «¿Tú se lo regalaste?» Javier asintió. «Sí, por su cumpleaños». «Es bonito», declaró el niño, como si su aprobación fuera necesaria. Luego, con la franqueza brutal propia de la infancia, añadió, «¿Vas a ser mi papá ahora?» La pregunta cayó en la habitación como una bomba. Victoria contuvo la respiración, mientras Javier miraba al niño, genuinamente sorprendido por la pregunta directa. «Mateo, eso no es algo que se pregunte así», intervino Victoria incómoda. Pero Javier levantó una mano, deteniendo su reproche. Se arrodilló para quedar a la altura del niño, mirándolo directamente a los ojos. «No lo sé, Mateo», respondió con honestidad. «Eso depende de muchas cosas, de tu madre, de ti y de mí. Pero lo que sí sé es que, a partir de ahora, todos vamos a intentar conocernos mejor. ¿Te parece bien eso para empezar?» Mateo consideró la respuesta con seriedad, como evaluando un complejo problema matemático. Finalmente asintió. «Me parece justo», declaró. «Pero si quieres ser mi papá, tienes que saber que soy muy bueno en fútbol y necesito practicar. Todos los días». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Javier por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Afortunadamente, tenemos un jardín perfecto para jugar fútbol». El timbre de la puerta principal resonó en la mansión, interrumpiendo el momento. Victoria se tensó visiblemente, el miedo regresando a sus ojos. «¿Crees que es Javier?» Negó con la cabeza. «Nadie peligroso pasaría el control de seguridad de la entrada. Debe ser Fernando con las cosas que le pedí que recogiera de tu apartamento». Pero cuando Carmela apareció en la puerta del despacho, su expresión preocupada indicaba que no era el chofer quien había llegado. «Señor Javier», dijo con voz tensa, «la policía está aquí. Preguntan por la señora Victoria». El corazón de Victoria se detuvo por un instante. La policía. Habían venido por ella. Todo el edificio de mentiras que había construido para proteger a su hijo estaba a punto de derrumbarse. Y esta vez arrastraría a Javier en su caída. «Quédate con Mateo», ordenó Javier con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Déjame hablar con ellos primero». Victoria asintió, incapaz de articular palabra. Atrajo a Mateo hacia sí, mientras observaba a Javier salir del despacho con paso decidido, la espalda recta, los hombros echados hacia atrás, la postura de un hombre acostumbrado a enfrentarse a crisis y salir victorioso. «¿Estamos en problemas, mamá?», preguntó Mateo, percibiendo la tensión en el abrazo de su madre. «No, cariño», respondió automáticamente Victoria, aunque no estaba segura de si era verdad. «Todo estará bien». En el vestíbulo, Javier se encontró con dos oficiales de 1900 policía. Uno de ellos, un hombre corpulento de mediana edad con un poblado bigote, se adelantó. «Señor Montero, soy el teniente Gómez, y este es mi compañero, el oficial Ramírez. Lamentamos molestarlo, pero estamos respondiendo a una denuncia». «¿Qué tipo de denuncia?», preguntó Javier, manteniendo un tono cordial pero firme. «Un tal Rafael Ordóñez alega que su expareja ha secuestrado a su hijo y que usted está encubriendo el delito», explicó el oficial consultando sus notas. «Dice que la mujer, Victoria Sánchez, está aquí con el menor». Javier sintió una oleada de furia ante la audacia de Rafael, pero mantuvo la compostura. «Oficial, me temo que han sido mal informados. Mi esposa, Victoria Montero, se encuentra efectivamente en esta casa, junto con su hijo Mateo. No ha habido ningún secuestro». «Señor Montero», intervino el teniente con expresión incómoda. «Según nuestros registros, su esposa falleció hace aproximadamente un año en un accidente automovilístico». Una sonrisa tensa se dibujó en los labios de Javier. «Como puede ver, teniente,
esa información es incorrecta. Mi esposa está viva y bien, y puedo asegurarle que ha estado en contacto conmigo todo este tiempo. Lo que ocurrió fue una confusión administrativa. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas. ¿Podríamos hablar con la señora Montero? Por favor, solicitó el teniente. Javier dudó un instante, pero sabía que negar la petición solo empeoraría las cosas. Por supuesto. Pasen a la sala, por favor. Mientras los oficiales esperaban, Javier regresó rápidamente al despacho. Victoria lo miró con ojos llenos de pánico. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Rafael ha presentado una denuncia por secuestro, explicó Javier en voz baja. Dice que ha secuestrado a Mateo y que yo soy cómplice. Eso es absurdo, exclamó Victoria. Mateo es mi hijo. Rafael nunca ha ejercido la paternidad, ni siquiera está en el certificado de nacimiento. Necesito que hables con los oficiales, dijo Javier, tomando sus manos entre las suyas. Con calma y seguridad, explícales la situación, la verdad, sobre Rafael y sus amenazas. Yo estaré contigo en todo momento. Victoria respiró profundamente, reuniendo toda su fuerza interior. ¿Y qué hay de...? Dejó la frase sin terminar, mirando significativamente hacia la puerta, refiriéndose a su supuesta desaparición. Una confusión administrativa, respondió Javier con una sonrisa tranquilizadora. Ya me he encargado de sembrar esa idea. Desarrollaremos los detalles después. Victoria asintió, agradecida por la rapidez mental de Javier. Mateo, quédate aquí con Carmela un momento, ¿sí? Mamá tiene que hablar con unas personas. El niño, percibiendo la gravedad de la situación, asintió sin protestar. Carmela se acercó y colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Ven, pequeño, te mostraré dónde guardamos los mejores dulces de la casa. En la sala los oficiales se pusieron de pie cuando Victoria entró, seguida por Javier. La sorpresa se reflejó claramente en sus rostros al ver a la mujer que, según los registros oficiales, debería estar muerta. Señora ¿Montero?, preguntó el teniente con evidente confusión. Sí, oficial, respondió Victoria con toda la calma que pudo reunir. Soy Victoria Montero, esposa de Javier y madre de Mateo Sánchez. Durante la siguiente media hora, Victoria relató una versión cuidadosamente editada de su historia. Explicó la relación abusiva con Rafael, su huida, para proteger a Mateo, cómo había conocido y se había casado con Javier. Describió las amenazas y el acoso de Rafael al descubrir su nueva vida, pero omitió convenientemente los detalles sobre su falso fallecimiento, atribuyéndolo, como había sugerido Javier, a una confusión administrativa durante un periodo en que había estado viviendo temporalmente en otra ubicación por motivos de seguridad. Tengo todos los documentos que demuestran que soy la única que tiene la custodia legal de Mateo, concluyó. Rafael Ordóñez nunca ha estado presente en la vida de mi hijo, ni ha contribuido a su manutención. Esta denuncia es solo otra forma de acoso. Los oficiales tomaron notas detalladas. El teniente Gómez, en particular, parecía cada vez más escéptico respecto a la denuncia de Rafael. Necesitaremos ver esos documentos, dijo finalmente, y tendremos que verificar algunas informaciones, pero por el momento no veo motivos para proceder con la denuncia de secuestro. Victoria sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Javier, que había permanecido a su lado todo el tiempo, le dio un apretón reconfortante en la mano. Les agradecemos su profesionalismo, dijo Javier, poniéndose de pie para indicar que la entrevista había concluido. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana para aclarar cualquier aspecto legal adicional. Cuando los oficiales estaban a punto de marcharse, el timbre volvió a sonar. Carmela, que había estado entreteniendo a Mateo en la cocina, apareció en la sala con expresión preocupada. Señor Javier, la niña Esperanza está en la puerta. Parece muy agitada. Antes de que alguien pudiera responder, Esperanza irrumpió en la sala, con el rostro enrojecido por haber corrido y los ojos brillantes de miedo y determinación. El hombre malo está fuera de mi casa, exclamó sin aliento. Está gritando y golpeando la puerta. Mi abuela está muy asustada. Victoria se levantó de un salto. Rafael está en tu casa.
¿Cómo llegaste aquí? El señor Fernando me trajo, explicó Esperanza. Estaba vigilando nuestro edificio, como dijo el señor Javier, y cuando vio al hombre malo llegar, me metió rápido en el coche y me trajo aquí. Pero mi abuela sigue allá. Los oficiales, que habían escuchado todo, intercambiaron miradas significativas. ¿Este Rafael Ordóñez es el mismo hombre que presentó la denuncia?, preguntó el teniente Gómez. El mismo, confirmó Javier. Y parece que ahora está acosando a una anciana enferma y a su nieta. El teniente asintió. Vamos a ocuparnos de esto. ¿Puede darnos la dirección exacta, pequeña? Mientras Esperanza proporcionaba los detalles, el oficial más joven se comunicaba por radio con una patrulla cercana a la zona. Victoria se acercó a la niña y la abrazó con fuerza. Fuiste muy valiente al venir a avisarnos, le dijo suavemente. Gracias. ¿Mi abuela estará bien?, preguntó Esperanza con preocupación. La policía va a asegurarse de ello, respondió Javier, arrodillándose junto a ellas. Y mientras tanto, tú te quedarás aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Los oficiales se despidieron, prometiendo mantenerlos informados sobre la situación. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Victoria se derrumbó en el sofá, el estrés de las últimas horas finalmente pasando factura a su resistencia. ¿Crees que lo arrestarán?, preguntó a Javier, quien se sentó a su lado. Si lo encuentran en pleno acto de acoso es muy probable, respondió. Y una vez que la policía esté involucrada, será más fácil obtener una orden de restricción. Victoria asintió, aunque una parte de ella sabía que ni siquiera una orden judicial detendría a Rafael si estaba verdaderamente determinado a acosarla. Esperanza, que había estado observando silenciosamente el intercambio, se acercó y tomó la mano de Victoria. No tenga miedo, señora Victoria. Mi abuela dice que los hombres como él son como perros que ladran mucho, pero no muerden si les plantas cara. Una sonrisa cansada se dibujó en los labios de Victoria. Tu abuela parece una mujer muy sabia, Esperanza. Lo es, afirmó la niña con orgullo. Ha criado a 7 hijos ella sola y luego a mí. Dice que no hay hombre en este mundo que pueda asustarla después de eso. Javier no pudo evitar reír ante la franqueza de la pequeña. Me gustaría conocer mejor a tu abuela, Esperanza. Parece una persona extraordinaria. Lo es, repitió la niña, pero está muy enferma, tose mucho, y a veces no puede respirar bien. Los médicos dicen que necesita un tratamiento especial, pero cuesta mucho dinero. Victoria y Javier intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación silenciosa. Tal vez podamos ayudar con eso, sugirió Javier suavemente. El momento fue interrumpido por la llegada de Mateo, quien entró en la sala seguido por Carmela. Al ver a Esperanza, su rostro se iluminó. «¡Viniste!», exclamó con entusiasmo. «¿Quieres ver mi nueva habitación? Es más grande que todo nuestro apartamento en Iztapalapa». La inocencia del comentario provocó sonrisas en todos los adultos. Esperanza miró a Victoria buscando permiso, y cuando ésta asintió, ambos niños salieron corriendo hacia las escaleras. «No corran por las escaleras», advirtió Victoria automáticamente, en ese tono universal de madre preocupada. Cuando quedaron solos, Javier tomó la mano de Victoria entre las suyas. «Has criado a un niño maravilloso», dijo con sinceridad. «Mateo es extraordinario». «Lo es», concordó Victoria, con el orgullo maternal brillando en sus ojos. «Ha sido lo único constante en mi vida, mi ancla en medio de todas las tormentas». «Me gustaría conocerlo mejor», continuó Javier. «Conoceros a ambos realmente, sin secretos ni mentiras entre nosotros». Victoria apretó su mano, las lágrimas asomando nuevamente a sus ojos. «¿De verdad crees que podemos empezar de nuevo, después de todo lo que ha pasado?» Javier se llevó la mano de Victoria a los labios y la besó suavemente. «No empezar de nuevo», corrigió. «Continuar desde donde estamos ahora, con toda la verdad sobre la mesa». El teléfono de la casa sonó interrumpiendo el momento. Carmela atendió y luego se acercó a ellos con expresión aliviada. «Era el teniente Gómez», informó. «Han detenido a Rafael Ordóñez por alteración del orden público, amenazas y resistencia a la autoridad. Parece que cuando llegó la policía,
Estaba intentando forzar la puerta del apartamento de doña Dolores. ¿La abuela está bien?, preguntó Victoria inmediatamente. Sí, señora. Está asustada pero ilesa. El teniente dice que van a llevarla al hospital para una revisión, por precaución dada su condición de salud. Dile que envíen la ambulancia aquí, intervino Javier decisivamente. Doña Dolores se quedará con nosotros, junto con Esperanza. Tenemos más que suficiente espacio, y será más fácil proporcionarle la atención médica que necesita. Victoria lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Este era el Javier que recordaba, el hombre generoso y decidido que tomaba las riendas de las situaciones difíciles y encontraba soluciones prácticas. Gracias, murmuró, incapaz de expresar todo lo que sentía en ese momento. Javier simplemente asintió, como si acoger a una anciana enferma y a su nieta fuera la cosa más natural del mundo. «Es lo correcto», dijo simplemente. Mientras Carmela se retiraba para hacer los arreglos necesarios, Victoria se permitió por primera vez en más de un año la posibilidad de que todo pudiera salir bien. Rafael estaba detenido. Ella y Mateo estaban seguros, y Javier, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo el hombre fundamentalmente bueno que había amado. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, observando su rostro pensativo. «En que Esperanza fue bien nombrada», respondió Victoria con una pequeña sonrisa. «Nos ha traído esperanza a todos». En ese preciso instante, como conjurados por sus palabras, las risas de los niños resonaron desde el piso superior, llenando la mansión con un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. Javier y Victoria se miraron, y algo pasó entre ellos, una comprensión silenciosa de que, a pesar de los obstáculos que aún quedaban por superar, el camino hacia la reconciliación había comenzado. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de 1900 tonos anaranjados y rosados. En el jardín de la mansión Montero, las jacarandas se mecían suavemente con la brisa vespertina, sus flores púrpuras contrastando con el cielo encendido. Una paz tentativa descendía sobre la casa, como si el universo les concediera un respiro después de la tormenta. Pero ambos sabían que la calma podía ser tan solo el ojo del huracán. Rafael estaba detenido, pero no estaría bajo custodia para siempre. Las mentiras de Victoria, aunque ahora expuestas, tendrían consecuencias legales que enfrentar. Y el camino hacia la verdadera reconciliación estaría lleno de conversaciones difíciles y momentos de duda. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, tanto Victoria como Javier sentían algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Una esperanza frágil, tentativa, pero real. Y por ahora, en este momento de tregua, eso era suficiente. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña nueva normalidad dentro de la mansión Montero. La detención de Rafael había proporcionado un respiro temporal, aunque todos sabían que no sería permanente. Su abogado había conseguido su liberación bajo fianza a los 3 días, pero las órdenes de restricción, que Javier había obtenido rápidamente, gracias a sus conexiones legales, mantenían a Rafael alejado tanto de Victoria y Mateo como de doña Dolores y Esperanza. La anciana, tal como había insistido Javier, se había instalado en una cómoda habitación en la planta baja de la mansión. El equipo médico privado contratado por Javier había diagnosticado un enfisema pulmonar avanzado, pero con el tratamiento adecuado, que ahora recibía diariamente, su condición estaba estabilizada y mostraba signos de mejora. Esperanza, por su parte, había florecido en el nuevo entorno. La niña que apenas 2 semanas atrás recogía flores silvestres para llevar a la tumba de su madre, ahora asistía a la misma escuela privada que Mateo, luciendo un uniforme nuevo y llevando una mochila llena de libros y útiles escolares de primera calidad. Su inteligencia natural, previamente limitada por las circunstancias, ahora tenía el espacio y los recursos para desarrollarse plenamente. Para Mateo, la transición había sido sorprendentemente fluida. El niño parecía adaptarse con facilidad a su nueva vida de privilegios. Aunque Victoria se aseguraba de mantenerlo con los pies en la tierra,
recordándole constantemente los valores de humildad y gratitud. Su relación con Javier, inicialmente cauta y distante, había comenzado a evolucionar gradualmente hacia algo que se asemejaba a un vínculo genuino. Todo había comenzado una tarde, una semana después de su llegada a la mansión. Javier había encontrado a Mateo solo en el jardín, pateando un balón de fútbol contra una pared con evidente frustración. «Parece que necesitas un compañero de juego», había comentado Javier, acercándose con las manos en los bolsillos de su pantalón casual, una vestimenta que rara vez usaba antes del regreso de Victoria. Mateo había mirado al hombre con una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Sabes jugar?» «Fui capitán del equipo de mi universidad», había respondido Javier con una sonrisa que revelaba un orgullo juvenil nunca completamente abandonado. «Podría enseñarte un par de trucos». Lo que comenzó como un intercambio de pases se convirtió rápidamente en una improvisada lección de técnicas futbolísticas, con Javier demostrando fintas y regates que dejaron a Mateo boquiabierto. Para cuando Victoria los llamó a cenar, ambos estaban sudorosos, despeinados y, lo más sorprendente, riendo juntos, como si hubieran compartido esos momentos toda la vida. Desde entonces habían establecido una rutina. Cada tarde, después de que Mateo terminaba sus tareas escolares, pasaban al menos una hora jugando al fútbol en el jardín. A veces se les unía Esperanza, quien resultó tener un talento natural para el deporte, pero mayormente eran solo ellos dos, construyendo lentamente un puente sobre el abismo de los años perdidos. «Tienes su misma determinación», le había dicho Javier una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un árbol. «Esa manera de fruncir el ceño cuando te concentras es idéntica a la de tu madre». Mateo había sonreído, complacido por la comparación. «Mamá dice que soy terco como una mula. Dice que lo heredé de ella». «No lo dudo», había respondido Javier, con una sonrisa que alcanzaba sus ojos. Era la primera vez que hablaban realmente sobre Victoria, sobre la conexión que los unía a través de ella. «¿La quieres?», había preguntado Mateo, abruptamente, con esa franqueza infantil que no conocía de filtros sociales. «¿Aunque te mintió?». Javier había considerado la pregunta con la seriedad que merecía. «Sí», había respondido finalmente. «La quiero. Las personas cometen errores, especialmente cuando tienen miedo o están tratando de proteger a quienes aman. Tu madre creyó que estaba haciendo lo correcto. Estaba protegiéndome a mí», había murmurado Mateo. «De mi verdadero padre». «Rafael no es tu verdadero padre», había dicho Javier con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su declaración. «Un verdadero padre es quien te cuida, te protege y te ama. Rafael nunca hizo ninguna de esas cosas». La conversación había terminado ahí, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Un entendimiento silencioso había comenzado a formarse, la semilla de lo que podría convertirse en una auténtica relación paternal. Mientras tanto, entre Victoria y Javier, el camino hacia la reconciliación era considerablemente más complejo. Las heridas eran profundas, las preguntas muchas y la confianza, ese delicado cristal una vez roto, difícil de recomponer. Las noches eran especialmente reveladoras de la naturaleza tentativa de su reconciliación. A pesar de que Victoria había regresado a la suite principal que una vez compartieron, dormían en lados opuestos de la enorme cama, un golfo de sábanas frías separando sus cuerpos que anhelaban el contacto del otro, pero no se atrevían a buscarlo. Conversaban en la oscuridad, voces susurradas revelando verdades que la luz del día parecía incapaz de contener. «¿Me odiaste?», había preguntado Victoria una noche, su voz apenas audible en la penumbra. «Cuando descubriste que estaba viva, que te había engañado, ¿me odiaste aunque fuera por un instante?». Javier había tardado en responder, su silueta inmóvil contra la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. «No», había dicho finalmente. «Estuve furioso, dolido, confundido, pero no pude odiarte, ni siquiera cuando más quería hacerlo». «¿Por qué no?». La pregunta contenía una vulnerabilidad desgarradora.
Porque te amaba demasiado, había respondido simplemente. Porque entendía, aunque me doliera admitirlo, que tus razones, por equivocadas que fueran, nacían del amor y el miedo, no de la maldad. Otra noche, había sido Javier quien rompió el silencio con una pregunta que lo atormentaba. ¿Alguna vez planeabas volver? Si Esperanza no me hubiera llevado hasta ti, habrías regresado algún día. Victoria había permanecido tanto tiempo en silencio que Javier pensó que se había quedado dormida. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza que trascendía las lágrimas. Todas las noches, antes de dormir, imaginaba escenarios donde regresaba a ti, fantasías donde te explicaba todo, y tú me perdonabas instantáneamente, donde aceptabas a Mateo como tuyo y vivíamos la vida que siempre soñé. Había hecho una pausa para controlar el temblor en su voz antes de continuar, pero cada mañana la realidad me golpeaba de nuevo. El miedo a Rafael, el miedo a tu rechazo, el miedo a las consecuencias legales de lo que había hecho. Y entonces pasaba otro día y otro, y cada día que pasaba hacía más imposible el regreso. Javier había extendido su mano entonces, encontrando la de Victoria en la oscuridad. Era la primera vez que se tocaban voluntariamente en la intimidad, de su dormitorio desde su reencuentro. «Estás aquí ahora», había dicho simplemente. «Estamos encontrando nuestro camino de regreso. Eso es lo que importa». Esa noche habían dormido con las manos entrelazadas, un pequeño puente sobre el abismo que aún los separaba. Durante el día, la vida en la mansión Montero adquiría un ritmo casi normal. Victoria había comenzado a trabajar nuevamente como diseñadora gráfica, estableciendo un pequeño estudio en una de las habitaciones libres. Javier, por su parte, había regresado gradualmente a sus responsabilidades empresariales, aunque ya no pasaba interminables horas en la oficina como antes. Sus prioridades habían cambiado sutilmente pero profundamente. Las comidas se habían convertido en un ritual familiar, con todos reunidos alrededor de la mesa. Victoria y Javier, Mateo y Esperanza, doña Dolores cuando su salud lo permitía, e incluso Carmela, a quien Javier había insistido en incluir contra todas las convenciones sociales de su círculo. «Has sido parte de esta familia durante más tiempo que cualquiera de nosotros», le había dicho cuando ella protestó tímidamente. «Es hora de que te sientes a la mesa como corresponde». Fue durante una de esas cenas cuando Esperanza planteó la pregunta que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. «¿Podemos quedarnos para siempre?», había preguntado con la franqueza característica de sus 11 años. «Mi abuela está mucho mejor aquí, y a mí me gusta mi nueva escuela. Y además», añadió con una lógica infantil irrefutable, «Mateo necesita una hermana y yo necesito un hermano». Un silencio sorprendido había caído sobre la mesa. Victoria y Javier intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras como en los viejos tiempos. «¿Te gustaría eso, Esperanza?», preguntó Victoria suavemente. «¿Quedarte con nosotros permanentemente?». La niña asintió con entusiasmo. «Sí, pero solo si mi abuela también puede quedarse. No quiero dejarla sola». «Doña Dolores siempre tendrá un lugar en esta casa», afirmó Javier con firmeza. «Eso no está en discusión». La anciana, que había estado escuchando el intercambio, con lágrimas brillando en sus ojos arrugados, negó suavemente con la cabeza. «Son muy generosos, pero no puedo aceptar la caridad indefinidamente». «No es caridad», intervino Victoria. «Es familia. Esperanza ha traído luz a esta casa y usted es parte de ella. Nos ha dado un regalo invaluable al criar a una niña tan extraordinaria». Además, añadió Javier con una sonrisa, «¿quién me enseñarás a hacer ese chocolate caliente que prepara? Carmela ha intentado copiarlo 3 veces y no le sale igual». La broma disipó la tensión, y todos rieron, incluso Carmela, que fingió indignación antes de unirse a las risas. Esa noche, cuando los niños ya estaban acostados y la casa en 1900 en silencio, Victoria y Javier se sentaron en la terraza que daba al jardín, contemplando el cielo estrellado de la Ciudad de México, un lujo raro en una metrópolis tan contaminada. «¿Hablabas en serio?», preguntó Victoria, rompiendo el confortable silencio. «¿Sobre adoptar a Esperanza?».
Javier tomó un sorbo de su whisky antes de responder, completamente en serio. Esa niña cambió nuestras vidas, Vic. De no ser por ella, seguiría visitando una tumba vacía y tú seguirías escondida en Iztapalapa. Le debemos mucho más de lo que podríamos pagar en varias vidas. Victoria asintió, contemplando las estrellas. Es una niña extraordinaria y ha sido buena para Mateo. Nunca lo había visto tan feliz, tan completo. Somos una familia extraña, ¿no crees? Reflexionó Javier con una sonrisa. Tú y yo, con nuestro matrimonio en reconstrucción. Mateo, que apenas comienza a aceptarme. Esperanza, que apareció de la nada y cambió todo. Doña Dolores con su sabiduría y sus historias de otro tiempo. Incluso Carmela, que ha soportado todos mis cambios de humor durante este año. Una familia improvisada, concordó Victoria. Pero una familia al fin y al cabo. Javier extendió su mano y tomó la de Victoria, un gesto que se había vuelto más natural en las últimas semanas. Hay algo más que debemos discutir, dijo, con un tono más serio. Algo que he estado posponiendo porque quería estar seguro. Victoria se tensó ligeramente. Aunque las cosas habían mejorado considerablemente entre ellos, aún existía un fondo de ansiedad, una expectativa subconsciente de que la otra bota caería eventualmente. ¿Qué ocurre?, preguntó intentando mantener la calma en su voz. Javier giró su silla para mirarla directamente, sus ojos reflejando la luz de la luna. Quiero adoptar legalmente a Mateo. La declaración flotó entre ellos como una pluma en el aire, delicada pero cargada de significado. ¿Qué?, susurró Victoria, insegura de haber escuchado correctamente. Quiero adoptar a Mateo, repitió Javier con firmeza. Quiero darle mi apellido, hacerlo oficialmente mi hijo, nuestro hijo. Las lágrimas acudieron a los ojos de Victoria, pero, por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría pura, sin la sombra del miedo o la culpa. ¿Estás seguro?, preguntó necesitando confirmación. Es un paso enorme, Javier. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió apretando su mano. Estos días con él, he descubierto que tenía un vacío que no sabía que existía hasta que Mateo comenzó a llenarlo. Es un niño extraordinario, Vic. Inteligente, sensible, valiente. Todo lo que siempre soñé que sería mi hijo. Victoria no pudo contener más las lágrimas, que ahora corrían libremente por sus mejillas. Oh, Javier. Y hay más, continuó. Él, su voz temblorosa de emoción contenida. Quiero que renovemos nuestros votos, un nuevo comienzo completamente honesto esta vez, y quiero que formalicemos la adopción de Esperanza al mismo tiempo, una familia completa, legal y emocionalmente. Victoria se levantó de su silla y se arrodilló frente a Javier, tomando su rostro entre sus manos. Te amo, dijo simplemente. Te he amado cada día de estos 6 años, incluso durante el año que estuvimos separados, incluso cuando creía que nunca volvería a verte. Javier inclinó su frente hasta tocar la de ella, sus respiraciones mezclándose en el aire nocturno. Y yo te amo a ti, a pesar de todo, quizás incluso debido a todo lo que hemos pasado. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesa, a redención, a un futuro que apenas comenzaban a vislumbrar juntos. Un beso que marcaba no un final feliz, sino el verdadero comienzo de su historia. Cuando finalmente se separaron, Victoria apoyó su cabeza en el hombro de Javier, contemplando nuevamente las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México. ¿Crees que funcionará?, preguntó suavemente. ¿Toda esta familia improvisada? Javier sonrió acariciando su cabello con ternura. Ya está funcionando, Vic. Solo tenemos que dejar que siga creciendo. 3 meses después, la mansión Montero era irreconocible. No por cambios en su estructura física, que seguía siendo tan imponente y elegante como siempre, sino por la energía que ahora la habitaba. Lo que una vez fue un mausoleo de recuerdos dolorosos se había transformado en un verdadero hogar, rebosante de vida y risas infantiles. El proceso legal para regularizar la situación de Victoria había sido sorprendentemente sencillo, gracias a los abogados de élite contratados por Javier y a sus conexiones en las altas esferas del gobierno. La historia oficial
cuidadosamente construida y respaldada por documentación descubierta, oportunamente, establecía que Victoria había sido incorrectamente identificada en el accidente automovilístico debido a una confusión administrativa y había pasado un periodo recuperándose en una clínica privada bajo un nombre falso para protegerse de amenazas previas. La prensa había devorado la historia del milagro Montero, y tras un breve período de intenso escrutinio mediático, el interés había disminuido gradualmente. Rafael Ordóñez, por su parte, había desaparecido del mapa después de que múltiples denuncias por acoso, amenazas y extorsión se acumularan contra él. Según los informes policiales, había abandonado la Ciudad de México con rumbo desconocido, probablemente fuera del país. Las órdenes de restricción seguían vigentes, pero con cada día que pasaba sin señales de él, el miedo que una vez dominó la vida de Victoria se desvanecía un poco más. La adopción de Mateo había sido finalizada hacía apenas 2 semanas. El niño, ahora oficialmente Mateo Montero Sánchez, había insistido en conservar parte de su apellido original como tributo a los años en que su madre lo había criado sola, una decisión que tanto Victoria como Javier respetaron profundamente. La ceremonia en el juzgado había sido íntima pero emotiva, con Mateo vistiendo orgullosamente un traje a juego con el de Javier, un detalle que el niño había solicitado específicamente. «Ahora somos iguales», había declarado Mateo aquella mañana mientras se ajustaban las corbatas frente al espejo. Padre e hijo, Javier había tenido que contener las lágrimas ante esas simples palabras que significaban tanto. El camino hacia la confianza mutua había sido largo, con momentos de duda y retroceso, pero cada paso había valido la pena para llegar a este punto. El proceso de adopción de Esperanza estaba aún en curso, más complicado debido a la presencia de su abuela. Doña Dolores había dado su bendición, entendiendo que era lo mejor para su nieta, pero Victoria y Javier habían insistido en que el arreglo incluyera garantías legales de que la anciana siempre formaría parte de la vida de la niña. «No queremos reemplazarla, sino complementarla», había explicado Victoria a los trabajadores sociales. «Esperanza merece tener toda la familia posible». Y hoy, finalmente, era el gran día que todos habían estado esperando. El cumpleaños número 12 de Esperanza, la primera celebración real de su nacimiento en muchos años. Victoria y Javier habían decidido convertirlo en un evento especial, no solo como un homenaje a la niña que había cambiado sus vidas, sino como una celebración de la nueva familia que habían formado contra todo pronóstico. La mansión bullía de actividad desde temprano. Decoradores profesionales habían transformado el jardín en un escenario de cuento de hadas, con carpas blancas, luces centelleantes y flores en tonos púrpura y plateado, los colores favoritos de Esperanza. Chefs de renombre preparaban un festín que combinaba platillos gourmet con los favoritos infantiles de la homenajeada. Un pequeño escenario había sido montado para la banda en vivo que tocaría durante la fiesta. Victoria observaba los preparativos desde la terraza, con una mezcla de gratitud y asombro por cómo había cambiado su vida. El collar de esmeraldas que Javier le había regalado el día de su reencuentro brillaba en su cuello, un recordatorio constante del amor que había sobrevivido incluso a las pruebas más extremas. ¿Todo bien?, la voz de Javier la sorprendió, saliendo de sus pensamientos. Se acercó por detrás y la envolvió en un abrazo, apoyando su barbilla en el hombro de ella. «Perfecto», respondió Victoria, recostándose contra su pecho. «Solo pensaba en lo afortunados que somos». «Lo somos», concordó Javier, besando suavemente su cuello. «Aunque creo que es más que suerte. Hemos luchado por esta felicidad, ¿no crees?». Victoria asintió, girándose para mirarlo a los ojos. «A veces me pregunto qué habría pasado si Esperanza no me hubiera visto aquel día en el cementerio, si no te hubiera llevado hasta mí». «El destino encuentra sus caminos», respondió Javier filosóficamente. «Quizás habríamos necesitado más tiempo o un camino diferente, pero creo que de alguna manera habríamos encontrado la forma de volver el uno al otro». El sonido de risas infantiles los interrumpió.
Mateo y Esperanza corrían por el jardín, persiguiéndose mutuamente entre las mesas decoradas, seguidos a cierta distancia por Carmela, quien intentaba, sin mucho éxito, evitar que se ensuciaran. Antes de la fiesta. «¡Mamá, papá!», llamó Mateo deteniéndose al verlos. Todavía sonaba extraño, pero maravillosamente correcto, escucharlo llamar papá a Javier. «¿Podemos ver los regalos?». «Ni lo sueñes, jovencito», respondió Victoria con una sonrisa. «Tendrán que esperar como todos». «Pero somos los hermanos». «De la cumpleañera», protestó Mateo con una lógica que consideraba irrefutable. «Casi hermanos», corrigió Esperanza, uniéndose a ellos en la terraza. «Todavía no es oficial». «Hermanos del corazón», declaró Javier, alborotando el cabello de ambos niños. «Y eso es lo que importa». Esperanza sonrió, sus ojos brillantes de felicidad. Vestía un hermoso vestido nuevo en tono lavanda, elegido especialmente para la ocasión, y Victoria había peinado su largo cabello negro en una trenza elaborada adornada con pequeñas flores frescas. «¿Mi abuela ya está lista?», preguntó la niña. «Casi», respondió Victoria. «Carmen la está ayudando con su vestido nuevo. Quiere verse especialmente elegante para tu día». La salud de doña Dolores había mejorado considerablemente en los últimos meses gracias al tratamiento especializado que recibía. Aunque el enfisema era una condición crónica, con los cuidados adecuados había recuperado energía y calidad de vida. Había insistido en contribuir de alguna manera a la casa y ahora supervisaba la cocina 3 veces por semana, enseñando a los chefs profesionales sus recetas tradicionales que se habían convertido en las favoritas de toda la familia. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después. Javier y Victoria habían decidido que la celebración incluyera tanto a los nuevos amigos de Esperanza de su escuela privada como a sus antiguos vecinos de Iztapalapa. Era importante para ellos que la niña mantuviera sus raíces y entendiera el valor de todas las personas, independientemente de su posición económica. A media tarde, el jardín estaba lleno de risas y conversaciones. Niños de distintos estratos sociales jugaban juntos, unidos por la magia universal de una fiesta infantil. Adultos que normalmente nunca se habrían cruzado compartían mesa y conversación, descubriendo puntos en común más allá de las diferencias superficiales. Victoria observaba la escena con el corazón rebosante de felicidad. Hace apenas 4 meses estaba escondida en un pequeño apartamento en Iztapalapa, aterrorizada de ser descubierta, viviendo una media vida marcada por el miedo y la mentira. Ahora estaba de vuelta en su hogar, rodeada no solo de la riqueza material que siempre había caracterizado su vida con Javier, sino de una riqueza emocional que nunca había experimentado antes. El momento culminante de la tarde llegó cuando todos se reunieron alrededor de la enorme mesa central para cantar el feliz cumpleaños. Esperanza, sentada en la cabecera con una corona de flores sobre su cabeza, parecía apenas poder contener su emoción mientras contemplaba la elaborada tarta de 3 pisos decorada con mariposas de azúcar en tonos púrpura y plateado. Cuando las velas fueron apagadas y los aplausos se desvanecieron, Javier se puso de pie, pidiendo atención con un tintineo de su copa. «Quisiera hacer un brindis», anunció, su voz clara y firme alcanzando a todos los presentes. «No solo por el cumpleaños de Esperanza, aunque ese es ciertamente un motivo más que suficiente para celebrar». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros expectantes antes de continuar. «Hace poco más de 3 meses, mi vida cambió para siempre. Después de 1 año, creyendo que había perdido todo lo que amaba, descubrí que el destino tenía otros planes. Mi esposa, a quien creía perdida para siempre, regresó a mi vida, y no regresó sola. Trajo consigo a Mateo, un hijo que no sabía que existía, pero que ahora no puedo imaginar mi vida sin él». Victoria le sonrió con lágrimas en los ojos, mientras Mateo se sentaba más erguido, orgulloso de ser mencionado. «Y luego», continuó Javier, «apareció Esperanza, una niña que, fiel a su nombre, nos trajo esperanza cuando más la necesitábamos.
que con su honestidad infantil y su valor extraordinario unió los hilos rotos de nuestras vidas. Esperanza bajó la mirada, súbitamente tímida ante tanta atención, pero la sonrisa no abandonó su rostro. «Hoy no solo celebramos tu cumpleaños, Esperanza», dijo Javier, dirigiéndose directamente a ella. «También celebramos un nuevo comienzo para todos nosotros, una nueva familia formada no por la sangre o la obligación, sino por el amor y la elección consciente de estar juntos». Hizo una señal a un asistente, quien se acercó llevando un sobre grande decorado con un lazo púrpura. «Este es nuestro regalo para ti», dijo Javier, entregando el sobre a Esperanza. «Aunque en realidad tú nos has dado a nosotros un regalo mucho mayor». Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre. Dentro había documentos legales con sellos oficiales. La niña los miró confundida, sin entender completamente su significado. «Son los papeles finales de tu adopción», explicó Victoria suavemente, arrodillándose junto a la silla de Esperanza. «A partir de hoy oficialmente eres parte de nuestra familia. Esperanza Montero Díaz». Los ojos de la niña se abrieron como platos, comprendiendo finalmente. «¿De verdad? ¿Ya está hecho?» «Completamente legal y oficial», confirmó Javier. «Tu abuela seguirá siendo una parte fundamental de tu vida, por supuesto. De hecho, hemos establecido un fideicomiso para garantizar que siempre tenga los mejores cuidados posibles. Pero ahora, además, tienes una madre, un padre y un hermano». Esperanza saltó de su silla y se lanzó a los brazos de Victoria, luego a los de Javier, y finalmente abrazó a Mateo, quien protestó teatralmente, pero devolvió el abrazo con igual entusiasmo. «Somos familia», exclamó la niña con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Una familia de verdad». «Lo somos», confirmó doña Dolores, uniéndose al grupo con paso lento pero decidido. «Una familia poco convencional, pero real y fuerte». La Jesús anciana abrazó a su nieta con ojos brillantes de orgullo y gratitud. Luego, sorprendiendo a todos, abrazó también a Victoria y Javier. «Gracias», dijo simplemente, «por darle a mi nieta lo que yo ya no podré darle por mucho tiempo». «Usted siempre será su abuela», respondió Victoria con firmeza. «Nadie puede reemplazarla. Solo estamos añadiendo más amor a su vida, no sustituyendo el que ya tiene». La fiesta continuó hasta el anochecer, cuando luces de colores iluminaron el jardín, creando un ambiente mágico. La banda tocó hasta bien entrada la noche, y los niños corretearon incansables entre risas y juegos. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon, la familia recién oficializada se reunió en la sala principal de la mansión. Esperanza, agotada pero radiante de felicidad, abría sus numerosos regalos con exclamaciones de asombro y gratitud. «Este ha sido el mejor día de mi vida», declaró cuando terminó con el último paquete. «No sabía que podía ser tan feliz». «Y esto es solo el comienzo», prometió Javier, sentado junto a Victoria en el sofá, sus manos entrelazadas como habían estado cada vez con mayor frecuencia en los últimos meses. «Tenemos toda una vida por delante». Victoria apoyó su cabeza en el hombro de Javier, observando a los niños jugar con los nuevos juguetes en el suelo de la sala. Doña Dolores dormitaba plácidamente en un sillón cercano, una expresión de serena satisfacción en su rostro arrugado. «¿En qué piensas?», murmuró Javier, besando suavemente la sien de Victoria. «En lo cerca que estuvimos de perder todo». «Esto», respondió ella. «En cómo una mentira inicial creció hasta casi destruirnos». «Pero no lo hizo», señaló Javier. «Al final, la verdad encontró su camino». «Gracias a Esperanza», añadió Victoria, mirando con cariño a la niña que había cambiado sus vidas tan profundamente. «Nuestra pequeña mensajera del destino». Javier asintió siguiendo su mirada. «Sabes, cuando me dijo, Señor, esa mujer estaba aquí ayer», sentí como si el mundo se detuviera, como si el universo entero contuviera la respiración. «Y yo sentí que se me detenía el corazón cuando te vi en mi puerta», confesó Victoria. «Terror y alivio, todo al mismo tiempo». «¿Terror?», preguntó Javier arqueando una ceja.
Por un segundo sí, admitió ella. Miedo a tu reacción, a tu rechazo. Pero luego solo sentí que por fin podía respirar completamente después de un año conteniendo el aliento. Javier la estrechó más contra sí. Nunca más tendrás que vivir con miedo, Vic, te lo prometo. Lo sé, respondió ella simplemente, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creía. Más tarde esa noche, cuando los niños finalmente se habían quedado dormidos y la mansión descansaba en silencio, Victoria y Javier permanecían despiertos en su habitación, las cortinas abiertas para dejar entrar la luz plateada de la luna llena. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Javier, recostado junto a Victoria, sus dedos trazando perezosos círculos en la piel desnuda de su brazo. «Algo que nunca entendí completamente». «¿Qué cosa?», preguntó ella girándose para mirarlo. «¿Por qué fuiste al cementerio ese día? ¿Por qué arriesgarte a ser vista, especialmente en una fecha tan significativa como tu cumpleaños?» Victoria consideró la pregunta por un momento, buscando las palabras adecuadas para explicar algo que ella misma apenas comprendía. «Creo que una parte de mí quería ser descubierta», confesó finalmente. «Estaba tan cansada de esconderme, de vivir a medias. Ir al cementerio era peligroso, lo sabía, pero también era una forma de estar cerca de ti, aunque fuera a distancia». Hizo una pausa, reflexionando más profundamente. Y quizás en algún nivel inconsciente, sabía que el destino encontraría una manera, que si realmente debíamos estar juntos, algo o alguien nos reuniría eventualmente. Y ese alguien fue Esperanza, concluyó Javier, sonriendo ante la perfección poética de todo. «Esperanza», repitió Victoria, el nombre mismo encerrando todo lo que sentía por su presente y su futuro. «Nuestra Esperanza». Javier se inclinó para besarla, un beso que contenía promesas y certezas, un beso que hablaba de un amor que había sobrevivido a la última prueba posible y había emergido más fuerte que nunca. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, sus luces brillando contra el cielo nocturno como estrellas terrestres. Dentro de la mansión Montero, una familia improvisada pero perfecta en su imperfección dormía bajo el mismo techo, unidos no por convenciones o expectativas sociales, sino por el vínculo más fuerte de todos, la elección consciente de amarse y permanecer juntos a pesar de todo y gracias a todo lo vivido. Y así, en una noche de luna llena sobre lomas de Chapultepec, la historia que comenzó con una mentira desesperada encontró su verdad definitiva en la alegría compartida de un cumpleaños, en la firmeza de una adopción oficial y en la certeza silenciosa pero inquebrantable de que a veces los finales más felices son en realidad los comienzos más hermosos. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Victoria y Javier los haya conmovido profundamente. Este relato sobre el poder del perdón, la redención y la familia encontrada nos recuerda que a veces el destino utiliza a los mensajeros más inesperados para reunir corazones separados. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y amores que superan toda adversidad. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el amor y las relaciones humanas. ¿Creen que Victoria tomó la decisión correcta al ocultar la verdad? ¿O Javier debería haber sido más comprensivo desde el principio? Los esperamos en los comentarios para conocer sus opiniones. Gracias por acompañarnos en esta emotiva travesía.